En materia de disposiciones generales, voy a seguir esquemáticamente cómo está tratado el proyecto o cómo sigue el orden del proyecto. Se distinguen tres grandes funciones de responsabilidad civil: prevención, reparación y sanción. En realidad, prevención, sanción y reparación de acuerdo al orden que le da el proyecto. Esto es receptar lo que hoy se entiende que son los fines que tienen las normas de la responsabilidad civil. Por eso ya no se llama responsabilidad civil, sino se llama derecho de daños. Es decir, ante el fenómeno dañoso, las normas pueden tender a la prevención general o específica, a la sanción cuando se entienda que el agente dañoso merece, además de ser condenado a la reparación, merece una sanción especial a fines de disuadir ciertas conductas que se consideran especialmente gravosas por su contenido dañoso, y en general la función de reparación, que es la función tradicional que se le daba a la responsabilidad civil en los códigos antiguos y en la doctrina tradicional. Se hace una serie de determinación de reglas de aplicación de leyes generales especiales. Esta es una crítica que se le ha hecho porque en cada uno de los grandes institutos, así en los contratos, en familia o en responsabilidad civil o en derechos reales, hay un artículo que dice cómo es el orden de las normas que se deben aplicar, desde las normas imperativas especiales a las normas imperativas generales, pasando por la declaración el acuerdo de voluntades o las normas supletorias generales o especiales. Pero también hay una norma en este sentido en el proyecto. En materia de función preventiva hay normas muy importantes en realidad que se están proponiendo. Hay primero un llamado a tratar de evitar causar un daño. Dice que toda persona tiene el deber de evitar causar un daño. Esto como un principio general de prevención de causar un daño. Pero además ponen en cabeza de la persona y en cuanto le sea posible, evitar el daño causado por sí mismo o disminuir el daño causado por otro, con la posibilidad de recuperar los gastos por los cuales que se hubiesen hecho para evitar que ese daño causado por otro se provoque o se agrave. Y además se regla algo que hoy está más en las normas procesales que en las normas civiles. Hay algunas normas en el Código Civil que prevén la acción de daño temido, por ejemplo, pero hay más normas procesales que tienden a evitar un daño a través de lo que se llama la tutela civil inhibitoria, la posibilidad que se le da a los jueces ante la posibilidad de que haya un daño verosímil y que pueda o bien provocarse o bien agravar el daño, dictar medidas específicas tendientes a que ese daño no se provoque. El gran modelo en esto es el derecho ambiental, con el principio precautorio, que está previsto especialmente en la Ley General de Ambiente, luego receptado también, luego de la reforma del 2008, en alguna norma de la Ley de Defensa del Consumidor, en el que se ha interpretado que para evitar daños al consumidor el juez puede tomar medidas preventivas específicas, y ahora se traen normas específicas al proyecto diciéndole en qué casos y quiénes pueden pedir estas medidas preventivas. Por ejemplo, cualquiera que pueda acreditar un interés legítimo en que no se produzca ese daño. ¿Y qué puede condenar o ordenar la sentencia? Dice, puede ordenar obligaciones de dar, de hacer o de no hacer a quien esté por provocar el daño o para evitar el daño que se está produciendo para que no se agrave. En materia de función resarcitoria, que es a quien se le da, o al aspecto que se le da mayor importancia dentro del proyecto, porque además
la exposición de motivos o las notas aclaratorias que trae el proyecto dice esta es la función central en realidad del derecho de la responsabilidad civil y por eso le damos mayor importancia. Trae algunas normas generales y normas específicas. Como norma general se determina el principio general de la reparación ante la violación de no dañar a otro o el incumplimiento de una obligación. Así lo dice y fíjense que aquí nuevamente aparece la necesidad de estar distinguiendo continuamente que la reparación se da ante la violación de no dañar a otro o ante el incumplimiento de un contrato o de una obligación. Cuando lo que tratamos es de unificar, pero siempre tenemos que estar haciendo referencia a que hay dos causas diferentes de posibilidad de sufrir un daño. Trata de manera sistemática los 4 elementos que hoy la doctrina dogmáticamente ha reconocido como necesarios para que haya una condena de reparación, que haya antijuridicidad o un acto antijurídico, que haya relación de causalidad entre el acto y el daño y que además haya una causal por la cual se debe responder, que es lo que la doctrina llama modernamente factor de atribución de responsabilidad. En materia de antijuridicidad se toma una posición que venía ganando adeptos a partir de algún trabajo de Lorenzo, profesor de la UBA que ha venido a disertar a esta casa en algunos de los cursos de daños que hemos dado en los últimos años, quien toma un poco la doctrina italiana y a partir de la interpretación de las normas del Código Civil italiano, él llegaba a la conclusión de que en realidad la antijuridicidad debe presumirse y que todo daño hace presumir la antijuridicidad. Si ustedes recuerdan, los artículos del Código Civil, no sé si es el 1066 o el 1067, dice que debe haber una norma expresa que determine que una conducta es ilícita para que la violación de esa conducta ilícita, si hay daño, genere responsabilidad. Esto que es en realidad un principio que nunca ha sido aplicado en el sistema argentino, porque la existencia de la violación de un derecho ya la doctrina lo ha interpretado como que eso mismo genera la antijuridicidad, aunque no haya una norma expresa que así lo diga, a partir, por ejemplo, de la interpretación general de que el artículo 19 de la Constitución Nacional le reconoce a todos los habitantes de la República el derecho a no ser dañado, entonces si se es dañado se está violando una norma general derivada de la Constitución misma. Esto ahora está receptado como principio general en el Código y se zanja una discusión de si es necesario que haya antijuridicidad o no haya antijuridicidad. Si la antijuridicidad se confunde con el daño o la antijuridicidad es un elemento diferente. Y aquí se dice, hay un elemento diferente, pero todo daño se presume antijurídico, salvo que haya una causa de justificación. Para mí es bueno porque por lo menos tenemos un ámbito del pensamiento o de la teoría en el cual se puede discutir en un primer paso de análisis si el daño está justificado o no. Si el daño está justificado, pues no hay antijuridicidad, más allá de que puede haber responsabilidad, pero va a ser responsabilidad por acto lícito. Pero, en general, si el daño no está justificado, es antijurídico y por lo tanto habrá que hacer un paso siguiente en el análisis a ver si hay daño. Bueno, ya lo debe haber, si hubo relación de causalidad y si no hay una causal que elimine, exima de responsabilidad a otro nivel de análisis y no a nivel de la antijuridicidad. Entonces, todo daño es antijurídico salvo que esté justificado. ¿Y cuáles son las causales de justificación? Las clásicas que todos conocemos desde el derecho penal para acá. En esto los civilistas le hemos copiado al derecho penal. Los penalistas han sido mucho más analíticos en materia de antijuridicidad y cuáles son las causales que eliminan la antijuridicidad para que ese acto no pueda ser ni siquiera tipificado como delito. Aquí las causas de justificación que eliminan la antijuridicidad son el ejercicio irregular de un derecho, ya estaba en el artículo 1071 del Código Civil, el ejercicio irregular de un derecho no constituye como tal ningún ilícito, por lo tanto, si alguien está ejerciendo regularmente un derecho, no se le puede decir que está actuando antijurídicamente, que es
la contrapartida, el ejercicio abusivo de un derecho, artículo 1071 actual, y que nuevamente que se repite en varios artículos del proyecto, tanto en el título preliminar de ejercicio de los derechos, luego lo dice nuevamente cuando trata los derechos en el libro primero, nuevamente dice el ejercicio regular de un derecho, el abusivo de un derecho es un acto antijurídico y genera responsabilidad civil. Entonces, como contrapartida, el ejercicio regular de derecho no genera responsabilidad civil. No genera responsabilidad civil el daño causado en legítima defensa, con todas las características que conocemos de que se deben presentar para que se pueda invocar el daño causado en legítima defensa, esto es no ser un agresor, no haber provocado la agresión quien sufrió el daño, por ejemplo, el estado de necesidad, quien incumple la obligación o causa un daño para evitar otro mal mayor a bienes propios o de terceros al cual ha sido ajeno a ese daño, es decir, no es un daño provocado por sí mismo, con la posibilidad en materia de estado de necesidad de que haya un resarcimiento a favor de quien sufrió el daño en estado de necesidad, es decir, no tiene que responder por el daño causado en estado de necesidad, pero quien invoca el estado de necesidad y ha sufrido un daño, sí, puede ser resarcido y debe ser resarcido porque causó el daño o como contrapartida causó el daño. Hay una norma particular en materia de consentimiento de la víctima, dice que el proyecto dice que cuando hay consentimiento de la víctima para sufrir daños sobre bienes indisponibles, esto elimina la antijuridicidad del acto dañoso. En realidad es difícil encontrar ejemplos porque todo lo que es consentimiento de la víctima sobre el propio cuerpo, sobre bienes indisponibles, tiene sus propias normas en el ejercicio del derecho. Es difícil encontrar ejemplos de consentimiento de la víctima sobre bienes disponibles. Es decir, tiene que ser alguien que se encuentre en una situación en la que prestó su voluntad para que causen daños, por ejemplo, sobre bienes patrimoniales. Si prestó esa conformidad, yo hablando con los autores de esta parte, le digo en qué pensaron. Bueno, por ejemplo, en el que entra en una carrera de autos voluntariamente y ese daño que va a sufrir a lo mejor en un choque normal, bueno, esto es consentimiento de la víctima. Bueno, si esto es consentimiento de la víctima y lo entienden que esto puede dar una solución justa, digamos, una norma para solucionar este tipo de supuestos, allí está reflejada en el proyecto. No constituye causa de justificación la asunción de riesgos. No sé si ustedes recuerdan, la asunción de riesgos es una herramienta que se utiliza a nivel de consentimiento de la víctima, es decir, siempre que la víctima participe de algún modo en la producción del daño, entonces tiene consentimiento de la víctima, consentimiento al daño, por ejemplo, Orgaz habla de consentimiento al daño cuando el médico le informa que le van a cortar la pierna, allí ya no hay una asunción de riesgo, sino hay un consentimiento serio al daño, y un capítulo del consentimiento o el hecho de la víctima en general sería la asunción del riesgo, aquel que ante un riesgo provocado por un tercero, debidamente informado, asume la posibilidad de que sufra un daño. Y en la actividad el daño se actualiza y sufre el daño. Esta es una herramienta muy utilizada en Europa, por ejemplo en actividades taurinas, actividades de los toros. De hecho, yo siempre lo digo, la obra en español más importante sobre actividad de riesgo se llama La asunción de riesgo en la actividad taurina de una profesora española. En el esquí, o en los deportes de esquí, también se lo utiliza mucho en Europa. Y se ha utilizado mucho en la Argentina. Se ha utilizado, por ejemplo, para liberar las tabacaleras por los daños sufridos por los fumadores. Allí se dijo hay una asunción de riesgo. Se lo ha utilizado mucho en los lesiones sufridos en el deporte, en el fútbol, en el rugby. Se dice, no, quien juega ese deporte mientras la conducta de la contraparte no haya sido excesiva o imprevisible, asumió el riesgo. Bueno,
Esta herramienta que para mí me parece útil para solucionar algunos problemas en donde el hecho de la víctima evidentemente ha propendido o ha colaborado o de alguna manera ha prestado su voluntad a participar en el riesgo de que se produzca un daño, la doctrina en la Argentina no lo acepta. De hecho, las 20 y pico jornadas que se hicieron hace 4 años en Córdoba, el tema era asunción de riesgo y se dijo la asunción de riesgo no debe ser considerada como una causal específica de liberación de responsabilidad, salvo que esa actitud de la víctima constituya un culpa o hecho de la víctima. El segundo elemento que trata el proyecto dentro de los presupuestos o elementos generales de responsabilidad civil reconocidos por la doctrina y ahora reflejados de manera orgánica, sistemática, que también están en el proyecto, en el Código Civil, pero están de una manera dispersa. No había en esa época una doctrina consolidada acerca de los elementos y de la manera en que se podría haber reflejado en un cuerpo legislativo de aquella época. Ahora sí lo está, entonces se refleja de la manera en que la doctrina lo entiende. Ustedes recuerdan, los factores de atribución no son objetivos, son subjetivos. Esto que muchas veces yo no lo entendía hasta no hace mucho tiempo, porque es el factor moral que hace que se responda, y en realidad el proyecto me parece que lo define bien, lo define por lo que son los factores objetivos y subjetivos. Ya vamos a ver cómo lo define. Pero toma una primera posición, dice, todo lo que no se diga que es expresamente que es responsabilidad objetiva, es subjetiva. Esto ha recibido una gran crítica de los objetivistas. Se dice, en los tiempos en que estamos viviendo, en donde cada vez hay mayores factores de riesgo, en donde el hombre se encuentra cada vez sujeto a mayores posibilidades de daños, ¿qué es lo que llevó a alejarse de la culpa como factor de atribución y llevar a los supuestos de responsabilidad a supuestos en donde lo que hay que mirar es la relación entre la actividad riesgosa, el daño sufrido y la relación de causalidad que pudiese existir entre esos hechos, sin importar cómo actuó el creador del riesgo, en realidad para mayor protección de la víctima? Hoy hacemos una reversión y decimos, no, todo lo que no es objetivo es subjetivo, con un factor residual de atribución. Este es el principio. Y luego toma a los factores objetivos como otras causales de atribución de responsabilidad. Y se conceptualiza a partir de la prueba de las eximentes. Ahora vamos a ver cómo se conceptualiza. Los factores objetivos tienen que estar determinados expresamente por la ley. Entonces tiene que decir, esta responsabilidad es objetiva. Se reconoce como responsabilidad objetiva a la violación general de la violación de la categoría de obligación de resultado. En la parte de obligaciones se recepta expresamente la distinción entre obligaciones de medio y de resultado, y aquí expresamente dice que cuando hay una obligación de resultado, la responsabilidad es objetiva. Cuestión que también hoy se discute. Si la obligación de resultado sí, siempre. La obligación de seguridad, si es de resultado o de medios. Esto también ya vamos a ver más tarde cómo lo resuelve el proyecto. Pero se reconoce esta responsabilidad. Y el factor subjetivo, culpa o dolo, y en un solo artículo se recepta el artículo 512. El artículo 512 no se podía tocar y no se tocó. Pero además se incorporan entre los parámetros para determinar si hay culpa o no hay culpa, los parámetros que traen hoy el 902 y el 909, la confianza especial que ha tenido la parte al ponerse en contacto con el otro, y el criterio de profesionalidad que determina que a mayor conocimiento, mayores son los deberes de responder. Todo esto que estaba antes en el 512, 902 y 909, ahora está receptado en un solo artículo de manera orgánica, diciendo exactamente esto. La culpa se debe
determinar en el caso concreto, de acuerdo a las personas, tiempo y lugar, pero a la hora de determinar cuál es el criterio o el estándar exigible de esa persona, habrá que ver qué confianza unió a las partes o el grado de confianza que tenían las partes y además el grado de profesionalidad y de conocimiento que tenía el agente dañoso. De acuerdo a eso habrá que determinar cuánto era la previsibilidad posible, exigible, cuál era el grado de evitabilidad que tenía para esa persona el daño sufrido y eso determinará si actuó con culpa o no actuó con culpa. En materia de responsabilidad objetiva es lo que yo les decía. Fíjense cómo lo define. Dice, el factor de atribución es objetivo cuando la culpa del agente es irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad. Y esto es lo importante. En realidad, cuando nosotros decimos, este supuesto de responsabilidad está marcado en un supuesto de responsabilidad objetiva, y decimos, es el riesgo, debe responder por riesgo, debe responder por garantía. En realidad no avanzamos demasiado en la solución práctica. Lo importante acá es que decimos, si es objetiva, no importa la culpa. El responsable se libera demostrando la causa ajena, excepto disposición legal en contrario. Es decir, que si la responsabilidad objetiva, responde siempre. Siempre que se pruebe la relación de causalidad con el actuar del sindicado como responsable. Salvo que pruebe esta persona, o el sindicado como responsable, que la causa fue otra, excepto disposición en contrario. Se libera probando causa ajena, salvo disposición legal en contrario. Por ejemplo, el artículo 1767 del proyecto reproduce lo que hoy es el 1117 en materia de establecimientos educativos, que dice que el propietario del establecimiento educativo responde siempre, salvo que pruebe caso fortuito. Y no dice que salvo que pruebe hecho de un tercero por quien no debe responder o salvo que pruebe hecho o culpa de la víctima. No lo dice. ¿Por qué? Porque trata de achicar los márgenes de defensa del titular del establecimiento educativo a los fines de proteger al quien es protegible, que es precisamente el menor que concurre al establecimiento. Así debería ser interpretado. Lo que pasa es que no es interpretado así por los jueces y dicen, bueno, pero si el hecho del tercero constituye caso fortuito, entonces también es. Y si el hecho de la víctima, que es un menor, pero ya no un menor de 18, de 10 años, sino un menor de 17, y bueno, pero un menor de 17 es un hecho inevitable, entonces también lo liberamos. No es lo que quiso la ley. Esto es lo que quiere la doctrina. Pero lo que quiso la ley es crear un supuesto de responsabilidad más estricto que el supuesto general de responsabilidad objetiva. Es decir, solamente algún tipo de defensa. Lo que Alterini llamó en un viejo trabajo muy recomendable del año 89 más o menos, dice responsabilidad objetiva agravada. Está agravado porque no puede probar cualquier causa de exhibición de responsabilidad, solo el caso fortuito. Así lo trae el proyecto en materia de responsabilidad objetiva. Entre las causales, entonces, fíjense, el responsable se libera probando causa o demostrando causa ajena. ¿Cuáles son los factores o los hechos que puede alegar y probar el sindicado como responsable en un supuesto de responsabilidad objetiva? Los clásicos: hecho de la víctima, hecho de un tercero por quien no debe responder y caso fortuito. En materia de hecho del damnificado ya hay un avance con respecto a el Código Civil argentino actual, porque el Código Civil argentino habla de culpa de la víctima, lo que trajo toda una serie de problemas de interpretación acerca de si, por ejemplo, un hecho de un menor que cruza la calle y aparece sorpresivamente detrás de un auto, puede ser invocado por el conductor del auto, sindicado como responsable de manera objetiva por el artículo 1113 del Código Civil, como una causal exculpatoria. Se dijo, no, si es menor de 10 años no puede ser ese acto caratulado como culpa de la víctima, porque solo se puede endilgar culpa a quien
actúa voluntariamente y de acuerdo al artículo 921 del Código Civil, los actos de las personas de menos de 10 años son involuntarios y por lo tanto no hay culpa de la víctima. Sin embargo, esto también se fue modificando, se dijo no es un problema de culpa, es un problema de causalidad y por lo tanto eso también es un hecho de la víctima exculpatorio, o mejor dicho, eximitorio de responsabilidad del sindicato como responsable. Es lo que dice ahora el proyecto. La responsabilidad puede ser excluida o limitada, también este es un tema de discusión, si debe ser el hecho de la víctima, hoy no, el hecho de la víctima como una causal que cause totalmente el daño o parcialmente el daño. Hoy no hay ninguna duda, el proyecto lo dice, excluida o limitada por la incidencia del hecho del damnificado, excepto que la ley o el contrato dispongan que debe tratarse de su culpa, de su dolo o de cualquier otra circunstancia especial. Es decir, que cualquier hecho del damnificado, sea voluntario o involuntario, en tanto incida causalmente en la producción del daño, libera de responsabilidad. Salvo que la ley le diga no, tiene que ser un hecho culposo o doloso del damnificado, si no, lo mismo es responsable. Un ejemplo que trae el artículo 1521 en materia de contrato de franquicia, dice así: el franquiciante responde por los defectos de diseño del sistema, es decir, el franquiciante, una de las obligaciones del franquiciante es precisamente transmitir el know-how y transmitir un diseño de sistema para que el franquiciado lo reproduzca y reproduzca también el negocio que se le está vendiendo. Entonces el franquiciante responde siempre por defectos de diseño del sistema que causen daños probados al franquiciante, no ocasionados por la negligencia grave o dolo del franquiciado. Entonces se aclara que puede ser cualquier hecho, aún los involuntarios, puede excluir total o parcialmente la responsabilidad, salvo que la ley o el contrato impongan que el deudor o el sindicado, fíjense, el deudor o el sindicado, deudor o responsabilidad obligacional, sindicado como responsable, responsabilidad extracontractual, se libera si hay culpa, dolo o alguna otra circunstancia especial y quedan incluidas, esto es importante, las omisiones de la víctima en eliminar o en disminuir el daño. Tema que hoy es materia de ardua discusión, el artículo 1074, los daños causados por omisiones puras y en qué medida esos daños, esas omisiones puras pueden ser invocadas para liberar de responsabilidad. En materia de caso fortuito, se considera caso fortuito el hecho que no ha podido ser previsto o que habiendo sido previsto no ha podido ser evitado. Esto es el artículo 514 del Código Civil, no hay nada nuevo. Es más, dice este código emplea los términos caso fortuito y fuerza mayor como sinónimos, y el caso fortuito exime de responsabilidad excepto disposición contrario. Vamos a ver que a veces el caso fortuito tiene que ser ajeno a la actividad propia del sindicado como responsable, no cualquier caso fortuito. Ahí se agrava la situación, es lo que se llama el caso fortuito extraño a la actividad. Pero en general, el caso fortuito libera de responsabilidad al sindicado como responsable. Y por último, el hecho de un tercero. También, total o parcialmente, aquí hay mucha más discusión aún, si el hecho de un tercero debe liberar totalmente al sindicado o en realidad no lo debe liberar, sino que es una cuestión interna entre el tercero y quien causa el daño, pero frente a la víctima deben responder los dos, pero aquí se toma la doctrina más generalizada, sobre todo en Córdoba, en donde si hay un hecho de un tercero, el juez deberá determinar de qué manera han incidido causalmente sobre el resultado final el hecho de ese tercero por quien no debe responder el sindicado como responsable. El caso más común es un choque en cadena. Quizá quien chocó no haya sido el verdadero causante, sino que quien chocó es nada más que un objeto impulsado por el que chocó antes. Entonces, en este caso, el juez podrá determinar al final quién es el verdadero causante. Esto es lo que dice el
artículo 1731. Hoy receptado en el artículo 1113, que habla de culpa de un tercero y ahora se habla de hecho de un tercero también para superar que este tercero que incidió causalmente puede ser una persona inimputable y sin embargo haber incidido causalmente en la producción de ese daño y por lo tanto no puede ser endilgado esa responsabilidad a quien causó el daño. Se aclara que se trata de cualquier hecho, se trata de terceros por quien no debe, el sindicato no debe responder, libera total o parcialmente y debe reunir los caracteres del caso fortuito. Aunque haya responsabilidad por incumplimiento, dice el proyecto ahora, lo sistematiza a diferentes supuestos en que el Código Civil hoy da las mismas soluciones, pero que no están sistematizados. Ahora es mucho más fácil verlo, visualizar cómo funciona. Se dio la imposibilidad de incumplimiento o hubo caso fortuito y sin embargo el deudor de la obligación o quien causó el daño lo mismo responde. Si ha asumido el cumplimiento, es la asunción voluntaria del caso fortuito. Si de la disposición legal resulta que no se libera por caso fortuito, si está en mora, ¿recuerdan? La mora traslada los riesgos del incumplimiento al deudor, siempre que no sea indiferente. Si el caso fortuito y la imposibilidad de cumplimiento sobrevienen por su culpa, no habrá caso fortuito, porque para que haya caso fortuito no tiene que haber culpa. Si el caso fortuito o en su caso la imposibilidad constituye una contingencia propia del riesgo, esto es lo que yo les decía recién. Caso fortuito en algunos casos tiene que ser extraña a la actividad propia. Por ejemplo, en infortunios laborales, que es donde nació la teoría esto de la causa del caso fortuito externo, si estalla una caldera en una fábrica y esa caldera estalló por un caso fortuito, no es eximible porque es un caso fortuito interno, propio de la actividad que genera el riesgo. Tiene que ser una causa externa al riesgo. Esto es lo que está diciendo este inciso. Y luego un supuesto general si está obligado a restituir como consecuencia de un hecho ilícito. No vamos a parar eso. Trae muchas normas el proyecto de prueba, de normas procesales. Y cuando uno habla de esto, inmediatamente dice esto no viola las facultades jurisdiccionales, provinciales, procesales provinciales. Bueno, sobre esto hay mucho escrito y hay mucha jurisprudencia. Ya la Corte ha dicho que cuando la norma de fondo trae normas procesales que son consustanciales, que hacen al ejercicio mismo, a la eficacia de la norma sustancial que se reconoce, entonces se le da este corrimiento de facultades desde las provincias hacia la nación. Por ejemplo, en la ley de concursos hay muchísimas normas procesales. Aquí se ha querido inmiscuir y dice cómo deben probar, excepto disposición legal, la carga de la prueba de los factores de atribución, por ejemplo, de la culpa y de la circunstancia eximente, corresponde a quien la alega. Si es una responsabilidad de historia. Para ustedes ya no es moderno, porque ustedes se formaron en lo que es la carga dinámica probatoria. La carga dinámica probatoria dice en realidad quien debe probar es quien está en mejores condiciones de probar, lo haya alegado o no lo haya alegado. Esta teoría tiene un problema. Uno se entera de que debió probar en la sentencia, porque el juez determina en la sentencia que estaba en mejores condiciones de probar el médico o que estaba en mejores condiciones de probar la víctima. Para evitar esto, lo que trae el proyecto es esta solución. No obstante, este principio general de quien alega prueba, el juez puede distribuir la carga de la prueba de la culpa o de haber actuado con la diligencia debida, es decir, de la culpa o de la no culpa por parte del médico. Podrá decir, usted médico me va a tener que probar que actuó bien, que actuó con la diligencia debida, o usted víctima va a tener que probar que la otra parte actuó con culpa, ponderando cuál de las partes se halla en mejor situación para aportarla. Esto es lo que hoy es la teoría de las cargas dinámicas de la prueba. Si el juez lo considera pertinente, durante el proceso, comunicará a las partes que aplicará este criterio.
de modo de permitir a los litigantes ofrecer y producir los elementos de convicción que hagan a su defensa. Es decir, que para evitar esta sorpresa, el juez, seguramente antes de la apertura de prueba, con este traba de la litis, podrá llamar y decir, mire, para mí, como está planteada la litis, quien debe probar este extremo lo determino yo y usted le pongo sobre sí la carga de la prueba. El proyecto le da mucha importancia, de hecho le da una sección entera al daño resarcible. Primero hace una distinción casi, yo diría, doctrinaria. Hoy, cuando se comienza a estudiar el daño, se empieza a tomar partido por una de las grandes posiciones que hay, o el daño es la mera lesión, o el daño es la consecuencia derivada de la lesión al derecho. Esto es, para determinar cuándo hay daño hay que ver qué consecuencia se genera a partir de la lesión a un derecho, y no es la mera lesión al derecho. Y esto lo recepta el proyecto, dice, en realidad el daño es la lesión a un interés o a un derecho subjetivo. Pero luego dice, la indemnización es lo que debe reparar una persona a partir del daño. Y dice, es el daño emergente, es el lucro cesante y es la chance. A la chance la reconoce expresamente, que hoy no está reconocida. Esta probabilidad de obtener un beneficio futuro que no hay certeza suficiente, pero que se pierde esa oportunidad de ganancia. Bueno, esto está reconocido hoy en materia de indemnización en un artículo que dice, comprende esto, comprende el daño emergente, el lucro cesante, la chance y la pérdida de otro tipo de derechos, y abre allí un abanico para que se abran estas nuevas concepciones del daño que no defendemos en Córdoba, que al contrario, nosotros creemos que con daño emergente y lucro cesante son suficientes para no digamos, desordenar demasiado el sistema de reparación. Sin embargo, en otras jurisdicciones, además de estas categorías, se utiliza, por ejemplo, el daño estético, el daño de proyecto de vida, el daño a la salud, el daño a la integridad personal, etcétera, etcétera, y se crean diferentes rubros que se van llenando con diferentes montos en cada uno de los rubros. Ahora el proyecto abre esta posibilidad cuando dice la indemnización comprende además la reparación de los daños al proyecto de vida, a una serie de otros tipos de derechos. En materia de reparación, específicamente, se aparta el proyecto del 98. Ustedes, si recuerdan, en el proyecto del 98 se creaban para ciertos supuestos, sobre todo para responsabilidad objetiva, indemnizaciones tarifadas. Esto es, un monto máximo, a veces, un monto fijo otras veces, para un determinado daño. En responsabilidades objetivas, sobre todo, se utiliza esto. Esto no es un sistema desconocido para nosotros. Este es un sistema que rigió durante años en la ley de riesgo, en la ley de accidentes de trabajo 9688, rigió en la ley de riesgo de trabajo hasta que fue declarada inconstitucional y revirtió la Corte hacia el sistema del Código Civil diciendo no, hay que mirar el Código Civil para ver cuál es la indemnización que corresponda, aunque la ley específica determine que ese caso se debe indemnizar con un monto determinado. Y esto es lo que recepta el proyecto. Dice, la reparación debe ser integral, y no lo dice así, pero rechaza implícitamente las indemnizaciones tarifadas. En materia de daño moral, que ya no se va a llamar daño moral si se sanciona, sino daño extrapatrimonial, y en materia de daño extrapatrimonial amplían los legitimados, el 1078, hoy tan discutido, sobre todo en supuestos de muerte y de grandes lesiones, de grandes lesionados, de lesiones importantes, que limita, ustedes saben, que solo al damnificado directo, y en caso de muerte solo a los herederos forzosos. Ahora se abre, y en caso de muerte lo abre también a los convivientes de la víctima, y en caso de gran discapacidad también a los convivientes, además de el cónyuge, los hijos y los que conviven. Es decir, que ahora
este 1078, que ya en algunas jurisdicciones muy tímidamente se ha declarado inconstitucional. Imagínense ustedes, la muerte de un hermano, por ejemplo, no es resarcible, la muerte del conviviente no es resarcible, una persona que vive con alguien en estado vegetativo no es resarcible, el daño moral para los parientes, sí para la persona que está en estado vegetativo. Esto que ha sido, que en realidad el test de constitucionalidad últimamente es bastante frágil. Borda, cuando reformó el artículo 1078, en realidad fue de avanzada, porque el daño moral no en todos los países del mundo son reconocidos su resarcibilidad de manera plena. Ya Borda lo abrió bastante, pero dijo, voy a poner ciertos límites a la legitimación. Ahora se amplía un poco más, no a cualquiera, pero sí a los convivientes con la persona damnificada. Y toma como uno de los criterios que el juez puede tener lo que se llama la teoría de los placeres sustitutivos, que también ha sido utilizado en la jurisprudencia argentina, por ejemplo en la jurisprudencia cordobesa, en aquel famoso caso de Gabriel Tagle contra Augusto Vidó, se pueden dar los nombres porque está publicado, en donde el Tribunal Superior de Justicia, en una formación ad hoc, entre los criterios que tomó para determinar la valoración era, bueno, un viaje a Europa, no recuerdo cuánto. ¿Qué es lo que puede sustituir el menoscabo a la integridad espiritual que sufre esta persona? Bueno, la compra de un auto o la compra de un departamento, un viaje a Europa con la familia, y ese es el valor que se le determina como daño moral. De alguna manera, para determinar ciertos valores de comparación objetivos y salir un tanto de la discrecionalidad o de la falta de cánones más o menos repetibles que se dan hoy en materia de resarcimiento de daño moral, cuestión que ha tratado de ser superada por el Tribunal Superior de Justicia, imponiéndole a los jueces que cuando determinan un monto por daño moral, tengan en cuenta cómo se han fallado casos similares en supuestos similares, ¿no? Esto es lo que hoy determina el Tribunal Superior de Justicia. Lo que pretende el proyecto es, de alguna manera, receptar esta teoría de los placeres sustitutivos y que ese es el fin final, ¿no?, de esta teoría. En materia de atenuación de responsabilidad hay un artículo que nadie usa, que es el artículo 1069 del Código Civil, que los abogados no lo conocemos y no lo invocamos, que es aquel que dice que el juez puede atenuar por razones de equidad la indemnización teniendo en cuenta el patrimonio de quien causó el daño. Ahora agrega el patrimonio de la víctima también. El patrimonio de quien causó el daño y el patrimonio de la víctima. Un tema que se repite, aunque es un artículo muy poco usado, este 1069, que por allí, conociéndolo un poco más, puede ser un buen argumento defensivo para cuando hay que defender a aquellos expuestos a grandes indemnizaciones y con pocas posibilidades de afrontarlo. Hay un artículo específico en materia de dispensa anticipada, que en general la dispensa anticipada no es válida, la dispensa anticipada de responsabilidad. Hay un artículo sobre prueba del daño, quien alega el daño debe probarlo, salvo que, dice, haya un daño presumido, como lo hay, por ejemplo, en materia de fallecimiento, en el que el proyecto reproduce lo que hoy determina el Código Civil, que en materia de fallecimiento se presumen los daños por los gastos de sepelio y que hay un daño presumido a favor de los cónyuges y de los hijos menores de edad. Aquí dice de los hijos menores de 21 años. No de 18, sino de 21 años, dice el proyecto. Estos son daños presumidos. Allí no hace falta probar el daño, sino que se presume. Y además se presume el daño por la chance perdida por muerte de hijos. Esto también lo presume. Tema harto discutido, Santa Coloma, 1983, donde la Corte Suprema de Justicia revocó un fallo de Cámara porque había negado que una familia rica haya perdido chances de ayuda futuras por la pérdida de 3 hijos en un accidente ferroviario, ¿no? Y allí se dijo, no, si es rico, no, en el futuro normalmente no va a recibir ayuda. Bueno, aquí presume que la muerte de un hijo genera un daño porque se pierde la posibilidad futura de ser ayudado por ese padre. Y en materia de lesiones e incapacidad,
los cordobeses tenemos que estar orgullosos, porque en realidad recepta lo que actualmente se aplica en materia de responsabilidad civil por lesiones, la fórmula Marshall y luego la mejorada, que es las eras Requena, en donde se determina un capital tal que puesto, un capital que puesto un determinado plazo a una determinada tasa de interés por un plazo determinado, genere la misma renta que estaba produciendo la persona damnificada y que ha dejado de producir precisamente por la lesión que ha sufrido. Esto es lo que recepta el proyecto. Claro que la Corte ha dicho que estos criterios no son válidos, porque en realidad receptan solo uno de las facetas de la lesión, que es la pérdida de los ingresos laborales, y no se hace eco de todas las otras pérdidas que genera una lesión para el damnificado. No recuerdo ahora cuál es el caso, pero precisamente la Corte ha desechado el uso de fórmulas matemáticas. Sin embargo, el proyecto sobre esto toma este partido y es el sistema que está funcionando bien en Córdoba desde hace muchos años. Creo que el primer fallo fue en 1983, de por allí, y que hoy, cuando una persona se incapacita, se puede saber, de acuerdo a su ingreso, cuánto va a ser la indemnización por lucro cesante que va a generar ese reclamo. Por lo menos en un primer acercamiento. Luego se comienza con las responsabilidades especiales. Se determina un principio general de responsabilidad por el hecho propio, como hoy es el artículo 1109. Todo el que causa un daño por un hecho propio debe responder. Trata los daños involuntarios, como hoy el 907 del Código Civil. El daño involuntario puede generar responsabilidad, teniendo en cuenta el patrimonio de la víctima, aunque no es un daño antijurídico, porque es actuado involuntariamente. Lo mismo es un daño que genera responsabilidad civil. Y cuando hay pluralidad de responsables, es decir, cuando hay muchos responsables, distingue cuando la responsabilidad es solidaria y concurrente, cosa que es actualmente una distinción doctrinaria. Entonces, los partícipes de un delito son responsables solidarios. Ahora, el dueño del automotor y el guardián del automotor no son responsables solidarios, son responsables concurrentes. Esto lo recepta o el padre y los hijos. El padre es responsable concurrente con los hijos mayores de 10 años por los daños que causan los hijos. O el titular del establecimiento educativo con el menor que le causó un daño a un tercero. Son responsables concurrentes. Ahora el proyecto recepta esta categoría de responsables concurrentes y lo regula. Y esto es muy importante, sobre todo para los más nuevos, porque si es solidario, si yo interrumpo la prescripción en contra de uno, lo interrumpo en contra de todos. Si es concurrente, solo el único efecto que tiene esa relación entre las partes codemandadas es que todos deben el todo, pero todos los demás efectos no se propagan. Entonces, si yo lo demando solo a uno y me pasaron 2 años y demando el otro, estoy demandándolo 3 años. Ahora va a ser la responsabilidad civil, o podría ser. Entonces, esa responsabilidad, esa demanda o ese responsable habrá prescripto la acción. Es importante esta distinción que trae el proyecto ahora, que es una distinción que hay que manejar hoy, pero está mucho menos clara en la doctrina y ahora dice expresamente cuándo la obligación es concurrente. Lo dice, por ejemplo, en la responsabilidad por el hecho de las cosas. Dice, la obligación del dueño y del guardián son concurrentes, no son solidarias, son concurrentes. Es mucho más claro, es más preciso. En materia de responsabilidad por el hecho de tercero, uno de los grandes capítulos de responsabilidad civil, a mí es de los que más me gusta realmente, y cómo ha ido evolucionando, quién se considera dependiente y cuándo se considera que el hecho del dependiente genera responsabilidad de quien se considera principal. Trae el principio general de que la responsabilidad es objetiva. Hoy en 1113 se considera que es una responsabilidad objetiva, pero esto es porque ha evolucionado la doctrina hacia un sistema de responsabilidad objetiva. No lo dice el 1113, dice el 1113, dice los daños o la responsabilidad por el hecho propio se extiende a la responsabilidad por el hecho de lo dependiente y de las cosas que se sirve o algo así, dice el artículo 1113. Ahora dice
es objetiva y es en concurrencia con el dependiente. Y en esa materia, además, dice que es responsable por los hechos ocasionados por el dependiente o por el tercero, por el dependiente, por los daños causados en ejercicio o en ocasión de las funciones. Cuestión que hoy es traída del artículo 43 del Código Civil al 1113 para ampliar la posibilidad de responsabilizar al principal por el hecho del dependiente, pero en realidad ese es un parámetro que trae el 43 para la responsabilidad de la persona jurídica. En materia de responsabilidad de los padres, que hoy se considera uno de los supuestos de responsabilidad subjetiva agravada en realidad, porque da la posibilidad de que los padres se liberen, ustedes se acuerdan, 1116, 1117 del Código Civil, le da la posibilidad de que los padres se liberen probando que han puesto las diligencias necesarias para evitar el daño y no lo han podido evitar. Si bien ese criterio de exhibición cada día se ha hecho más riguroso, ese supuesto o ese criterio de exhibición está en el código y da la posibilidad de que los jueces digan, miren, los padres han tomado las medidas y lo mismo se produjo. Bueno, esto se elimina. ¿Por qué? Porque dice que los padres responden objetivamente por los hechos de sus hijos y las causales de cesación son las mismas que subsisten actualmente, que no convive con su padre, y hay todo un régimen especial ahora en materia de familia, ustedes ya quizá lo han visto, de cómo va a ser el régimen de lo que se llama hoy la guarda, no recuerdo cómo se llama, de responsabilidad parental creo que se llama, de responsabilidad parental, y esos supuestos subsisten en el proyecto. En materia de responsabilidad de tutores y curadores y de quienes tienen a cargo personas internadas, en este caso no es objetiva, es subjetiva. Esto ya es hoy mirado de esta manera, porque se dice, los padres en realidad son responsables porque han querido tener el hijo. Ahora, quienes se han tenido que hacer cargo como curadores o quienes tienen a cargo personas internadas, en este caso hay como una carga. Entonces se ha visto como bien, como bueno, que esa responsabilidad se distienda de alguna manera y es una responsabilidad subjetiva en donde va a haber que probar la culpa de los curadores, de los guardadores o de quien tiene a cargo personas. Ahí está la distinción entre la responsabilidad de los padres y de los tutores y curadores. Es diferente. Son diferentes los criterios de valoración de una u otra situación. En materia de cosas riesgosas o viciosas, que es otro de los grandes capítulos de la responsabilidad civil hoy, porque estamos conviviendo continuamente con cosas riesgosas o viciosas, el proyecto reproduce el artículo 1113, pero además incorpora como un supuesto de responsabilidad objetiva lo que hoy la doctrina le ha dicho decir al artículo 1113, que no solo regula la responsabilidad del dueño o guardián de una cosa que es por sí misma riesgosa, o que es riesgosa no por sí misma, sino, si le hizo decir, por la forma en que se ha utilizado, pero además se amplió a cualquier otro tipo de actividad riesgosa para llevar la responsabilidad de el hecho propio por culpa al hecho propio por riesgo y de manera objetiva. Esto ahora, que comenzó siendo una avanzada en el derecho laboral para llevar los daños cuando había opción, ahora la hay de nuevo, después de la última reforma de la ley de riesgo de trabajo, nuevamente el trabajador tiene opción. El otro día estábamos en un curso haciendo la comparación de montos y con los montos actualizados de la ley de riesgo de trabajo, no sé si conviene hacer uso de la opción. Son muy importantes los montos y no sé si se llega a las buenas indemnizaciones que tiene la ley de riesgo de trabajo. Pero ahora está la opción. Es decir, un trabajador que se lesiona o tiene una enfermedad del trabajo puede optar o por las prestaciones propias de la ley de riesgo de trabajo o por las prestaciones propias del Código Civil. Esto ya estaba en la ley 9688. Y para llevarlo al Código Civil y a insertar al trabajador dentro del Código Civil, aunque no hubiese sufrido daños manipulando cosas riesgosas, se dijo no solo la cosa riesgosa, sino también la actividad riesgosa. Si está actuando en una actividad riesgosa, es responsabilidad objetiva y le pago por el Código Civil. Esto es lo que ahora trae en general el proyecto,
las actividades peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización, un gran evento deportivo, por ejemplo, una actividad riesgosa por la manera en que se lleva a cabo, habrá una responsabilidad objetiva. En estos casos, ¿de quién? Del dueño o guardián de la cosa riesgosa o viciosa, o de quien realiza, se sirve o obtiene provecho de la actividad riesgosa. En materia de responsabilidad colectiva, tema que hoy no tenemos ningún tipo de regulación en el Código Civil, se reproduce el viejo artículo que viene de Domat, que el Código Civil francés lo tomó de Domat, y Vélez lo tomó del Código Civil francés, de aquel supuesto en donde cuando de un edificio cae una cosa que estaba suspendida y no se sabe de cuál de los balcones cae, entonces son responsables todos de manera concurrente, de manera mancomunada y no solidaria. Este supuesto lo tomó el proyecto, pero además trae los dos grandes supuestos de responsabilidad colectiva, el de los miembros no determinados de un grupo determinado de personas y los miembros de un grupo peligroso en sí mismo. Estos son los dos grandes supuestos con sus diferentes supuestos de maneras de liberarse de responsabilidad. Trata la responsabilidad de la persona jurídica, de los establecimientos educativos. Los profesionales liberales nos ven con muy buenos ojos, porque dice que la responsabilidad es subjetiva, que no estamos alcanzados por la responsabilidad por riesgo de la cosa si utilizamos cosas, y que no estamos dentro de actividades riesgosas. Por lo tanto, la responsabilidad es estrictamente objetiva y se reproduce de esta manera el proyecto de 1998, quizá haciéndose eco de aquella crítica que tuvo el proyecto del 87, que luego fue ley en el 91 y que se llegó a sancionar, pero que Menem inmediatamente derogó, es decir, no promulgó, lo vetó, porque entre otras de las causas se dice que había una norma muy desfavorable a los profesionales liberales y le ponían en cabeza del profesional liberal la prueba de la diligencia necesaria para evitar el daño. Se dice, no me consta, que hubo un gran lobby de los colegios profesionales para que eso no saliera. Bueno, quizá para evitar esto, acá se toma una posición muy liberal para los profesionales liberales, ¿no? En materia de accidente de tránsito se dice que se aplican los parámetros de responsabilidad objetiva por riesgo de la cosa. Hay una norma de protección de la vida privada como el artículo 1071 actual de derecho, que se llama actualmente derecho a la intimidad. En materia de acusación calumniosa se reproducen artículos actuales, pero se fija un criterio muy grave, y en esto está la libertad de expresión. Se dice que solo se va a responder por dolo o culpa grave, es decir, que hay un criterio de liberación en materia de expresión calumniosa. Hay algunos temas interesantes en cuanto a las acciones civil y penal. Recuerdan ustedes que el Código Civil dice que la acción civil es independiente de la acción penal. Solo con la modificación del Código Penal de 1921, por allí, el Código Penal incorporó la posibilidad de actuar la acción civil en el proceso penal. Se discutió si era constitucional, si no era constitucional. Finalmente, los códigos procesales de cada una de las provincias receptaron, algunos con mayor, otros con menores limitaciones, la posibilidad de que la víctima de un proceso penal se constituya como parte civil en el proceso penal, y esto mismo dice ahora el proyecto. Se mantiene lo que se llama la presentencialidad penal, mientras si de un mismo hecho surgen consecuencias penales y civiles, el juez civil no puede dictar sentencia civil hasta que el juez penal se pronuncie sobre ese hecho.
Se fijan las causales en los cuales el juez puede dictar sentencia civil, aunque no haya sentencia penal, por ejemplo, cuando se extinguió la acción penal, pero lo que es más importante, cuando se extendió irrazonablemente el plazo de dictado de la sentencia penal. Esto es cuando el juicio penal se alarga de una manera que el derecho de reparación se torna prácticamente imposible, entonces el juez penal, esto ya lo ha dicho la Corte y es materia diaria de aplicación en los tribunales cordobeses, si ha pasado un término razonable, el problema es que cuánto es el término razonable, pero si ha pasado un término razonable, el juez civil dicta sentencia penal, dicta sentencia civil, aunque no haya sentencia penal. Esto mismo trae el proyecto hoy, y en materia de condena penal, tanto condena como absolución trae las mismas soluciones que hoy traen los artículos 1102 y 1103 del Código Civil. Esto es lo que fue. ¿Qué es lo que no fue? No fue aceptada la responsabilidad por daños a los derechos de incidencia colectiva. Había 3 artículos o 2 artículos sobre daños a los derechos de incidencia colectiva. Ustedes recuerdan que hace ya un tiempo que se viene trabajando sobre categorías de derechos de incidencia colectiva, distinguiendo los plurales homogéneos de los derechos de incidencia colectiva propiamente dicha. Esto estaba tratado en el proyecto, estaba tratado quienes estaban legitimados, estaba tratado cuáles eran los efectos de la sentencia en estos casos, y todo esto no fue aceptado y fue eliminado cuando el proyecto fue presentado al Ejecutivo y el Ejecutivo lo elevó a la legislatura. El argumento es que esto deberá ser materia de una ley especial de acciones colectivas, precisamente, que es la materia que hoy prácticamente está decidido cuáles son los requisitos y cuál es la estructura que tiene que tener una acción colectiva a partir de la Corte Suprema en aquel fallo Alavi con H, en donde la Corte ha dicho quiénes están legitimados, cuáles son los alcances y cuáles son los intereses que se pueden defender a través de este tipo de intereses de acciones de incidencia colectiva o acciones colectivas. Y por supuesto la gran crítica es la responsabilidad del Estado, de los funcionarios. Había 3 artículos. Ustedes recuerdan que en materia de responsabilidad del Estado ha habido una larga evolución durante el siglo XX en la República Argentina, desde partir de la irresponsabilidad absoluta hasta pasando por la responsabilidad por los hechos de los funcionarios. Si el funcionario era responsable y se identificaba el responsable, artículo 1112, reflejamente respondía el Estado. Luego, responsabilidad por falta de servicio, aunque no estuviese determinado el funcionario que causó el daño, si de la prueba surge que el daño se causó por un defecto en el servicio prestado por el Estado, entonces es responsabilidad por acto ilícito, pero sin necesidad de determinar el autor. Este es un paso importante. Y el tercer paso importante fue cuando se hizo responsable el Estado por actos lícitos. Cuando el Estado actúa dentro de sus facultades, pero lo mismo causa un daño. Estos 3 supuestos estaban previstos en el proyecto de Código Civil y determinaba la responsabilidad del Estado por actos lícitos, por actos ilícitos y del funcionario. Estos 3 artículos han sido eliminados y se propone que esto sea, la responsabilidad del Estado sea materia de leyes especiales, pero como nosotros no tenemos un Estado unitario, sino que tenemos un Estado federal, y además las provincias tienen sus propias delegaciones de facultades administrativas hacia los municipios, habrá que determinar en las leyes nacionales, provinciales o municipales cuál es el alcance de la responsabilidad del Estado. Esto es lo que propone el proyecto y que ha traído muchas críticas. Sin embargo, hay mucha doctrina administrativista que justifica esta solución de correr la responsabilidad del Estado a los ámbitos administrativos. De hecho, la responsabilidad contractual del Estado está regulada por leyes administrativas, no por leyes civiles. Tiene hasta su propia jurisdicción en la jurisdicción contencioso administrativo. El tema es la responsabilidad extracontractual del Estado por daños generales causados para quienes no tienen relación.